Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva clase del curso Etnobotánica para Todos de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Cristian Atala y voy a estar con ustedes hoy día conversando sobre las plantas nativas comestibles. Esa es la segunda clase del curso y vamos a avanzar un poquito entonces con la materia. Lo primero, recordemos la primera clase, que en Chile hay unas 5.500 plantas vasculares, más unas 1.500 briófitos, entonces claramente no vamos a ver 7.000 láminas o especies hoy día, sino que vamos a hablar sobre algunas de ellas, algunas que son conocidas, otras que son un poco menos conocidas, solamente para tener una visión general de la cantidad de especies potencialmente comestibles, interesantes, que podemos encontrar en nuestro país, ¿ya? Obviamente, este curso pretende ser introductorio y si alguien tiene más interés y quiere después profundizar, puede hacerlo por su cuenta. Va a haber alguna literatura después que yo voy a sugerir, va a estar asociada con este curso, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Y entonces vamos a la segunda clase, que es plantas en la alimentación, ¿ya? Obviamente la idea es que no nos pase eso que le está pasando ahí a este monito de los Sims, ¿cierto? Unas pocas especies de plantas en el mundo son la base de la alimentación humana, tanto hoy como en el pasado. Si ustedes cuentan, yo creo que podrían con los dedos de la mano empezar a nombrar un poquito más las diferentes cosas que nosotros comemos cotidianamente, ¿ya? Estamos hablando de probablemente, ¿no es cierto?, algunos cereales, arroz, trigo y las cosas derivadas de eso, algunas verduras y algunas frutas, pero yo creo que no deben sobrepasar las 20 o 30, ¿ya? Si nosotros vamos a un mercado, a una feria, difícilmente vamos a llegar a encontrar en vegetales más de 30 cosas distintas. Y se cree que en el mundo existen entre 67.000 a más de 100.000 especies distintas comestibles. Entonces estamos hablando de que ocupamos en la vida cotidiana ni siquiera el 1% de las cosas potencialmente comestibles. Bien interesante. Las distintas cosas que comemos tienen distintos orígenes. A veces no conocemos esos orígenes y pensamos que hay cosas que son típicamente chilenas, que provienen de Europa, de Asia o de Norteamérica, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Esta clase no pretende que ustedes aprendan de dónde viene cada cosa que nosotros comemos, pero, por ejemplo, de la parte de Sudamérica, tenemos que la frutilla, por ejemplo, la frutilla que nosotros comemos en el supermercado, es un híbrido de una frutilla que era del hemisferio norte, que fue hibridada, que fue mezclada, ¿no es cierto?, con una especie que es de Chile, ¿ya?, de Sudamérica, la parte sur, que es esa frutilla blanca, dulce, que crece en Chile, la frutilla nativa chilena, y que el híbrido de eso es la frutilla que hoy comemos en el supermercado, qué sé yo, ¿ya? Algunas cosas de América, por ejemplo, interesantes, como el ají, el tomate, que es típico de los Andes, ¿no es cierto? La palta de Centroamérica, la palta, eh, el maíz, el ají también típico de Sudamérica, y de América del Norte tenemos los arándanos, el girasol, etcétera, maravilla, algunos de estos zapallos, ¿ya? En Europa, ¿qué es lo que hay originario de Europa? Obviamente los repollos, algunos como legumbres, ¿cierto? El lúpulo. Y en África tenemos que la sandía, por ejemplo, el café, es originario de África, y de Asia, obviamente, algunos cítricos, el arroz, de la región del sudeste asiático, ¿no es cierto? El coco, la yuca y otro tipo de plantas.
¿ya? Pero recuerden que esta clase no es para eso, sino que si a alguien le interesa puede echar una mirada ahí de dónde viene cada cultivo originalmente. Ahí, ya. Una cosa que es bien interesante de destacar es la seguridad alimentaria, que es un concepto que se viene usando hace algunos años, que tiene que ver con asegurar la comida para la población humana a nivel local y global. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les decía al inicio, nuestra alimentación, la pirámide de la base de la alimentación humana son las plantas, tanto como para consumo directo como para alimentación del ganado. Y son tan pocas especies las que sustentan toda la alimentación global, todas nuestras calorías, que si pasase algo, por ejemplo, con el arroz o con el trigo, imagínense, imagínense algo como el coronavirus, pero que atacara al maíz, o que atacara al tomate, o que atacara a la papa, o que atacara al arroz. Provocaría una crisis alimentaria de escala global. Entonces, el que nuestra alimentación dependa de tan pocas cosas pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Y ahí es donde viene una cosa muy importante, que es todo el conocimiento ancestral de pueblos originarios que tienen una matriz alimenticia mucho más diversa y compleja que lo que nosotros comemos hoy en día y podemos encontrar en el supermercado. ¿Ya? Entonces, ojo con esta cosa de la seguridad alimentaria, porque es muy relevante en el contexto que estamos hoy en día. Hay muchos cultivos que se usan, que son todos clones, ¿no es cierto? Hay poca variedad genética en esos cultivos y eso es muy riesgoso porque son susceptibles a las mismas cosas, ¿no es cierto? Y eso, entonces, ojo con esto de la seguridad alimentaria. Tenemos que, como especie, como humanos, tanto en lo local como chilenos, como en lo global, diversificar nuestra matriz alimentaria para tratar de incorporar otras cosas. Eso nos va a permitir que en el futuro aseguremos la comida para todos. Para reforzar este punto, la alimentación que nosotros tenemos en general se basa en unas pocas familias de plantas que están muy sobre representadas respecto a otras. Una familia de plantas es una agrupación de plantas que son parientes evolutivamente, ¿no es cierto? Y tienen características más o menos comunes. Por ejemplo, la familia de las cucurbitáceas es la familia donde está el zapallo, el pepino de ensalada, la sandía, el melón, la calabaza, ¿ya? Y si se fijan, todas esas forman una sola familia, que son todas más o menos parecidas a comer. Otra familia es la de las legumbres, es una familia que también está sobre representada, nos comemos las lentejas, los porotos, las habas, los garbanzos, ¿ya? El maní también es de esa familia. Otra familia es la familia de las solanáceas, que incluye el tomate, el ají, la papa, la berenjena, el pepino dulce, también el tabaco. No se come, pero también. Y otra familia que es por lejos una de las más relevantes es la familia de las poáceas o la familia de los pastos. Esta familia incluye los cereales más importantes a nivel global, como el arroz, el trigo, la caña de azúcar, el maíz y la avena. ¿Ya? Es una familia muy, muy importante porque la pirámide de nuestra alimentación, la base son los carbohidratos que vienen de los cereales. En los lugares como Chile, los carbohidratos los comemos principalmente desde el trigo, o sea, lo que más comemos es pan, ¿cierto? Fideos, ¿ya? Y en otras partes del mundo, como en Asia, por ejemplo, lo más importante es el arroz, ¿ya? ¿Qué almorzaste ayer? Si nosotros nos ponemos a pensar, probablemente nuestro almuerzo de ayer, algo de esto que está acá tenga, ya sea porotos con rienda, ¿no es cierto? Y ahí eh, estamos mezclando las leguminosas con el trigo con el que se hacen los fideos, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en fideos con salsa de tomate, vamos a estar mezclando estos que están acá, el trigo, con una solanácea como es el tomate, ¿ya? Entonces, si se fijan, independiente de qué es lo que llaman almorzado, si porotos, o si fideos, o si una carne con verduras, o no sé qué, vamos a encontrar que lo más probable es que la cantidad de especies vegetales que usamos en nuestra dieta
es más o menos reducida, ¿ya? Comida chilena. Pensemos bien cuáles son los platos típicos chilenos y si realmente estamos usando especies que son nativas de Chile. Pensemos en uno de los clásicos platos, los porotos con rienda. Ya vimos que los porotos no son originarios, no son nativos de Chile, no son originarios de Chile. Obviamente se usan hace mucho, mucho tiempo acá, pero son una influencia más bien europea, ¿ya? Entonces, el plato típico de porotos con rienda es una influencia más bien europea. El trigo para hacer la harina, para hacer la masa de las empanadas, el trigo es originario de Eurasia, ¿cierto? Y el trigo ya lo usaban, hacían pan en Egipto, ¿ya? Entonces el trigo es una cosa que no viene de América y entonces la empanada tiene elementos que son claramente foráneos, ¿ya? Para hacer una clásica y chilena humita, usamos choclo. Y el choclo es originario también de la zona central de América, no es originario de Sudamérica. El choclo, recuerden que fue muy importante en la escultura, en estos grandes culturas prehispánicas, que incluso tenían deidades que estaban asociadas con el choclo, y el centro de origen del choclo se cree que está ahí por Centroamérica, ¿ya? En la zona como de México. Eh, Más o menos, ¿no? Y es un cultivo que llegó entonces con los imperios prehispánicos, llegó hasta Chile, pero no es originario de Chile, ¿ya? Mote con huesillo, trigo, ya sabemos que es del hemisferio norte, de otro lado, ¿no es cierto? Y los duranos tampoco son chilenos. Entonces, el mote con huesillo no tiene ningún elemento que sea nativo de Chile. Si se fijan, de todas estas comidas, la parte central no tiene ninguna especie que sea originaria de Chile, ¿ya? Entonces, es una comida, obviamente, que tiene ya una tradición de varios cientos de años, pero toda esta tiene influencia de afuera, no tiene especies que son nativas, ¿ya? Esto es algo que tiene que ver algo como medio cultural, es difícil de explicar, pero cuando uno va a un mercado en algunos otros países latinoamericanos, como en Perú, como en Bolivia, como en Colombia, uno encuentra una mayor diversidad de productos locales, de productos nativos y autóctonos. Si uno va, por ejemplo, a un mercado en Perú, va a encontrar distintos tipos de maíz, de choclo, el morado, el otro, qué sé yo, va a encontrar distintos tipos de ají, ¿ya? Y va a encontrar una serie de otros productos que son propios de su diversidad, ¿ya? Plantas que son nativas que también se comercializan. Y si uno va a un mercado en Chile, lo más probable es que encuentre menos variedad, menos diversidad y una menor representación de productos nativos. De hecho, solo recientemente están apareciendo de forma más masiva las papas, son chilotas de distintos tipos, esa papa como morada, esa papa media rosada, esa papa que tiene como un círculo negrito, qué sé yo, pero eso solo hace muy poco tiempo. Antes de eso solo teníamos la clásica papa estándar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una poca diversidad en nuestra oferta de verduras y comida vegetal en general en Chile. En general, en ambientes más rurales, la gente tiene mayor conocimiento y a veces lo usa así nomás, usa otro tipo de cosas, pero en ambientes más urbanos, no. Chile posee muchas plantas nativas comestibles. Algunos son berries, ¿cierto? Esos típicos frutitos que se comen, bulbos, rizomas, hojas. Eso lo vimos en la clase anterior, ahí pueden repasar qué son cada una de estas cosas. Los bulbos son tallos, los rizomas son tallos, hojas, raíces algunas veces engrosadas. La pregunta es, ¿por qué no las comemos? ¿Y por qué no las comemos? Es una pregunta, la verdad es que lo que nosotros comemos o no comemos es una cosa cultural. ¿Ya? Cada cultura define qué cosa se come. Por eso en algunos países comer, no sé, ratones, por ejemplo, es aceptado y está bien y es una cosa, una delicadez. Y en otros países eso sería tabú. ¿Ya? Lo que nosotros comemos es algo cultural. Y en Chile ha pasado un fenómeno de que no hay una relación muy estrecha entre las culturas originarias del país y la cultura establecida dominante.
¿ya? Por alguna razón nosotros tuvimos como un divorcio cultural y hay poca representación de estas culturas originarias en nuestra dieta, en nuestras costumbres, en nuestra música, en nuestro idioma, etcétera. Y en otros países de Sudamérica eso no es así. Las culturas originarias tienen una mucha mayor representación en la cultura dominante, en la cultura general. Entonces uno puede encontrar en el supermercado cosas que son más bien originarias de ahí. ¿Ya? Eso es algo para que pensemos, reflexionemos y nos demos cuenta que en realidad hay una riqueza y un valor, pero enorme en nuestras culturas originarias que no estamos aprovechando. Vamos ahora a comenzar a hablar de algunas plantas nativas de Chile. Recuerden, algunas, solo algunas, no voy a mostrar todas porque sería demasiado extenso. Algunas especies nativas que son comestibles, ¿ya? Y después vamos a hablar de algunos aspectos de si uno debe ir, cómo se comen, cómo, etcétera, ¿ya? Bueno, yo creo que uno de los berries chilenos más extendidos, comunes y comidos por la gente, sobre todo en el campo, es el maqui. El maqui produce un berry, ¿no es cierto? Una baya que es comestible, de color negro, oscuro, que deja la boca pintada. La hemos visto en algunas películas, ¿no es cierto? Esta película de Violeta Parra. Eh, Se puede hacer jugo de maqui y recientemente hay algunos emprendimientos que venden jugos de maqui y es un fruto que es rico en antioxidantes, entonces es bastante nutritivo, se puede comer seco también, etc. Entonces el maqui, súper buen ejemplo de una planta que es nativa, que es comestible y que tiene muchísimo potencial. Otro que se ha hecho más conocido es la murtilla. Es una planta que es nativa de Chile, está en Chile y en Argentina. Produce también un fruto comestible rojito que tiene un sabor bien aromático, o sea, es bien aromático y bien agradable el sabor. Se puede hacer mermelada, se puede hacer jugo, se puede comer también fresco. Y para que ustedes sepan, Nueva Zelanda lo está produciendo y exportando como New Zealand Cranberry. Es decir, esta planta que es originaria de Chile, Nueva Zelanda la está produciendo porque en Chile no hay ninguna legislación que proteja el patrimonio como natural de Chile y cualquier país puede llegar y sacar una planta de aquí y generar productos o servicios asociados a esa planta y no pasa nada. Ya no existe una protección, a diferencia que en otros países como Ecuador, Colombia, Brasil, que tienen una mayor protección de su especie, de su patrimonio natural. Otro ejemplo es la zarzaparrilla. Hay varias especies de zarzaparrilla o parrilla. En Chile hay más de una, hay varias. Todas tienen una hoja eh, lobada, es decir, como con unos vuelitos, unas guatitas así, ¿ya? Palma tilobada como de 3, así, ¿ya? Y esas tienen unos racimos donde salen unos frutitos chiquititos color rojizo o amarillento, rojizo amarillo, ¿ya? Esos son también muy ricos, se pueden hacer jugo y hay unas especies de Norteamérica que son más conocidas y más usadas y estas especies chilenas son parientes de estas, ¿ya? Son parientes de, ¿cómo se llama esta? Grosella, son parientes de la grosella, ¿ya? Y del casis, ¿sí? Son unos parientes chilenos y que producen unos frutos más o menos similares, ¿no es cierto? Rojitos, más oscuros y que se pueden comer así directamente o se pueden hacer jugo o mermelada. Otro es un arbusto que es bastante común, también hay varias especies y que producen un fruto que es comestible, que es la chaura. Este fruto es un poco menos dulce, pero igual es comestible. Y también podemos incluir el arrayán y otros parientes del arrayán, eh, como la pitra, la petra, la luma. Todos estos producen también un frutito oscuro que es comestible, dulce, bastante agradable de sabor. ¿Ya? El arrayán y la mortilla son de la misma familia, entonces se fijan unos frutos que son más o menos parecidos. ¿Ya? En esta no está incluida aquí la imagen, pero podemos incluir el calafate, que la gente que es del sur me imagino que lo conocerá, que produce también un fruto medio morado oscuro y se puede hacer jugo, se puede hacer chicha, se puede también comer directamente así fresco.
¿ya? El calafate que es bastante conocido también. Y hay otros parientes del calafate, que son del género Berberis, que en general todos producen bayas comestibles, que se pueden comer, ¿ya? No he querido poner los nombres científicos de esta especie, pero rápidamente ustedes si los buscan pueden encontrarlo. Ya el maqui es Aristoteles silensis, la mortilla es Unimoline, las azaparrillas son especies del género Ribes, las chauras son de la familia Ericacea y varias especies, el arrayán se llama Luma apiculata, nombre científico, por si acaso. Ya, pero en general, con el nombre común ustedes podrían después buscar por su cuenta qué cosas son. Vamos a avanzar un poco y aquí tenemos otro ejemplo, tenemos el canelo. El canelo es una planta sagrada para el pueblo mapuche y es un árbol y es muy interesante porque presenta una madera, la madera del canelo es picante y molida se puede usar como condimento. Y los frutos del canelo también se pueden moler como que fuera pimienta. De hecho, hace algunos años en una bienal que se hizo en Italia, donde Chile tuvo un stand, hubo un chef que llevó frutos de canelo para usarlos como pimienta y causó sensación como que estuviera reinventando la rueda, porque obviamente los mapuches conocen los usos del el canelo hace cientos y cientos de años. O sea, no es ninguna novedad para ellos, pero este gallo, que obviamente no era mapuche, llevó estos frutos de canelo y causó sensación como una especie de pimienta nativa, ¿ya? En otros países donde existen parientes del canelo, como en Australia y Nueva Zelanda, estos se usan y se venden en las ferias también como condimento, ¿ya? Como picante, por el picante. El canelo es riquísimo en vitamina C, entonces es bastante saludable para comer. Los piñones son la semilla de la araucaria. La araucaria también es considerada monumento natural en Chile, se encuentra en el sur, en la cordillera de la costa y en la cordillera de los Andes, y es un árbol precioso, ¿no es cierto? Y las semillas que produce son los piñones, se pueden cocer y se pueden comer, se puede hacer harina de piñones y se puede también comer directamente así, cual. Los pehuen significa la gente del pehuen, y el pehuen es el piñón, o el árbol la araucaria, ¿cierto? También tenemos en la zona central, en Valparaíso, la región de Valparaíso, la palma chilena, que es una de las dos especies de palma que hay en Chile. Esta planta es endémica de Chile, significa que solo está en Chile, no hay ninguna otra parte del mundo. Es una planta que tiene problemas de conservación y produce los coquitos de palma que se pueden comer tostados como un nut, ¿sí? Ya los venden. Aquí es importante destacar que en general no hay una producción de cocos de palma chilena. Nadie produce, nadie tiene como hectáreas de palma chilena para producir coquitos, sino que la gente va al cerro y se los roba y los sacan en sacos y generalmente los venden, pero eso es todo recolección del cerro. ¿Y qué es lo que pasa? Muy ricos son, pero cada uno de estos coquitos es básicamente el fruto con la semilla que permite la regeneración de la palma chilena. Entonces, cada uno de esos coquitos que yo me llevo a otro lado, lo tuesto y lo vendo, es una posible palma que no está creciendo, que no está regenerando y que no está recuperando, ¿no es cierto?, las futuras generaciones de palma. Y esto también puede llevar a la desaparición de la palma chilena, ¿ya? Los únicos que tienen cultivos de palma son las empresas que tienen producción de miel de palma. Ellos sí tienen un cultivo que es más o menos sustentable, pero los cocos de palma chilena en general es una recolección artesanal que no está sustentada por una producción sustentable, sino que van y recogen. Por si acaso. Aquí tenemos algunas otras especies que pueden ser interesantes, que a lo mejor no las conocen. Una es la satureja, es la menta de árbol, es una planta muy aromática, de la misma familia. Esta es una planta que es nativa de Chile, que es la misma familia que la menta, que el romero, que el tomillo, que la salvia, y se puede usar para adobar carnes, ¿ya? Igual que como si fuera orégano, por ejemplo, ¿ya? Es muy, muy aromática y le da un sabor bastante agradable a las comidas. Menta de árbol, Satureja gilesi, en este caso, en esta especie particular, ¿ya?
Pueden encontrar más información ahí en esa página Chile Bosque o Chile Flora, que son páginas que tienen información sobre diversidad. Otra especie interesante que es típica de la zona central es el quisco. Es muy común desde la costa hasta la precordillera. Podemos encontrar este cactus con unas flores blancas, ¿no es cierto? El quisco. Y el fruto del quisco se llama guilabe y es comestible. Es dulce, bastante agradable. Y obviamente es un cactus como la tuna. El fruto es más o menos de esa onda, ¿cierto? Es una baya que tiene muchas pepitas y es dulce, es bastante agradable. Obviamente no hay que exagerar su consumo como cualquier cosa, ¿cierto? Otro fruto comestible bastante agradable es el fruto del quintral. También hay varias especies de quintrales. El género del quintral es Tricterix, los de la zona central por lo menos, y hay al menos dos especies que son bastante similares, pero producen estos frutos comestibles dulces. También hay un quintral que parasita, es una planta parásita que afecta también a los quiscos y ese produce unos frutos rojitos y también son comestibles. En general estos frutos se dispersan por las aves, pero uno se los puede comer, tienen un sabor dulce, agradable, súper, súper rico. Eh, los quintrales. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos de, a lo mejor estas plantas son un poquito menos conocidas, bueno, el boldo no, pero las otras son un poco menos conocidas. El liuto es una alstroemeria típica de la zona central que tiene unas flores rojas o naranjadas muy bonitas y tiene unas raíces reservantes que se pueden secar, moler y usar como chuño. ¿Ya? Es una especie de fécula o harina que se puede hacer de las raíces del liuto y se le daba en la época como de la colonia, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo se les daba a la gente enferma dedicada a la guata porque es de muy fácil digestión. Y se puede hacer también, algunos mapuches de la zona central lo usaban y lo usaban para hacer harina, ¿cierto? Harina de luto. ¿Ya? La papa cimarrona es del género Dioscorea, son plantas trepadoras que tienen una estructura subterránea de reserva, como que fuera una papa, ¿ya? Y esta estructura subterránea de reserva se puede cocer y se puede comer igual que una papa. Se puede hacer papa frita, se puede hacer papa cocida de esta papa cimarrona. Hay varias especies, no son tan fáciles de identificar una especie de otra, pero el género es más o menos fácil de identificar. Tienen las hojitas a veces con esta forma como de corazón. En algunas especies este corazón, la parte como de abajo tiene como unas alitas, ¿ya? Pero en general tienen más o menos esta forma. Son plantas trepadoras, son enredaderas y son bastante comunes en la zona central y uno puede, estas como papas, las puedes cocinar igual que una papa y se puede comer. El vinagrillo, hay también muchas especies de vinagrillo, la gente tiende a confundirlos con tréboles porque tienen hojas de 3 folíolos, de 3 unidades. ¿Ya? Estas hojas de A3, entonces por eso la gente las confunde con tréboles, pero no tienen nada que ver con los tréboles. Tienen típicamente estas flores de 5 pétalos, bastante bonitas, amarillas, rosadas. Hay varias especies. Hay algunas especies que son introducidas y otras especies que son nativas y en muchos casos se pueden comer. Algunas hojas se pueden comer así crudas, a veces los pecíolos, los palitos de la hoja se pueden comer también. Algunas estructuras subterráneas también se pueden comer. En general tienen un sabor ácido porque tienen ácido oxálico. No se deben comer en exceso porque comer en exceso o muy frecuentemente puede provocar cálculos, ¿ya? Formando cristales de oxalato de calcio. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Se puede comer, pero como ensalada, por ejemplo, etcétera, pero no hay que abusar. En realidad, como cualquier cosa, no hay que abusar de su consumo. El boldo, que es una clásica especie que también se usa como medicinal, ¿no? Las hojitas del boldo para la guata, los frutos también son comestibles y tienen un sabor bastante agradable. El sabor es difícil de definir, pero el sabor es parecido al olor del boldo. No sé cómo explicarlo, pero es bastante agradable. Por último, la viudita o pajarito es una especie de tecofilacia del género Conantera y produce un bulbo, como que fuera una cebolla chiquitita, y esa cebolla chiquitita se puede comer cruda o se puede comer cocida, igual que una cebolla. ¿Ya? Eh, por si ustedes no sabían, nuestra flor nacional, el copihue,
produce unos frutos que son dulces y muy agradables de comer. Se puede hacer mermelada de eso, se puede hacer licor de esos frutos, y también las flores mismas, los pétalos de la flor, en realidad son tépalos, pero las estructuras de la flor también se pueden comer. ¿Ya? Ustedes pueden tomar la flor del copihue, lavar los pétalos, ponerles un poco de azúcar y ponerlos en el freezer, y después se pueden comer así como que fuera una cosa como acompañado con un vino blanco o algo así. ¿Ya? Y el fruto se puede comer fresco directamente, es muy agradable el fruto del copihue. Hay algunos emprendimientos ya que están haciendo productos como mermelada y cosas así de copihue. En el sur también hay una liana, una enredadera, igual que el copihue, también es una enredadera, que se llama cogilera o cogilboqui o boqui cogil. Ese es el nombre mapudungún, ¿ya? Boqui es el término mapudungún para las trepadoras, para las plantas trepadoras, ¿ya? Y el cogilboqui es este en particular. La Rizabala viternata, es el nombre científico, tiene una flor negra muy bonita y el fruto es una baya. Claro, el aspecto, ahí están verdes todavía, el aspecto puede ser no tan apetitoso, pero son muy, muy ricas. Son dulces, muy agradables, así que Cogil boqui o boqui cogil o cogilera eh, es una especie que es muy, muy rica para comer. Los frutos son muy, muy, muy agradables. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que saber, bueno, ¿y cómo yo sé yo si una cosa es comestible o me va a hacer mal, ¿no es cierto? O no, ¿ya? Es muy importante tener presente algunas cosas. Para nosotros saber si una planta es comestible, lo primero es probar un solo órgano a la vez. Es decir, una planta puede tener las hojas venenosas y las raíces comestibles. O una planta puede tener los frutos comestibles y las raíces venenosas. ¿Ya? Entonces, ojo, perdón, ojo porque si quieren saber si algo es comestible, deben probar solamente un órgano a la vez. Para saber si algo es comestible o no, no comer 8 horas antes. Y lo primero que deben hacer es frotar la parte que ustedes quieren saber si es comestible en codos o muñecas y esperar 30 minutos. Si no hay ninguna reacción, no se pone rojo, no salen roncha, frotar eso en los labios y esperar 5 minutos. Esa parte son muy sensibles, entonces hay que tener ojo de que no produzca reacciones negativas, ¿ya? Por último, poner en la lengua por 20 minutos, ¿ya? Masticar, tener en la boca por 20 minutos. Si así todo no hay ninguna reacción, se puede tragar y esperar 8 horas. Si hay efectos negativos, inducir el vómito y no comer nunca más. Si no ocurre nada, ingerir un cuarto de taza, ¿cierto? Y esperar 8 horas. Esto no asegura el consumo permanente porque hay algunas especies que pueden tener efectos de largo plazo, ¿ya? Entonces, ojo, mejor siempre es consumir algo que uno sabe, ¿ya? Que es inocuo, que no hace nada. Pero estas son las recomendaciones generales si uno tiene la duda, porque es posible que uno se encuentre con alguna de estas especies en campo y a lo mejor no las sepa reconocer bien, ¿ya? Y se puede equivocar y hay que tener mucho cuidado porque el conocimiento botánico es muy importante. La gente perteneciente a algunas culturas originarias, pueblos originarios, tienen este conocimiento, se transmite de forma oral y están inmersos generalmente en contextos más naturales y lo conocen, lo saben cuáles sí y cuáles no. La gente que es más de ciudad o la gente que, digamos, no tiene esta transmisión oral de conocimiento, tiene que asegurarse de aprender y reconocer bien cada especie porque hay especies que pueden ser similares que no son comestibles, ¿ya? Entonces, ojo con eso del conocimiento botánico, muy importante, ¿ya? Por último, esto lo quiero recalcar, es muy, muy, muy importante la cosecha sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que, ok, yo estoy siguiendo este curso, veo que la viudita es comestible, que el bulo es comestible, voy y saco 50 kilos de viudita del cerro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente llevar a esa planta a la extinción, porque la mayoría de estas especies no tienen una domesticación ni un cultivo, sino que se encuentran de manera silvestre.
Entonces, si toda la gente va a sacar, por ejemplo, liuto, ¿cierto? Y saca raíces de liuto, el liuto en un año va a desaparecer de Chile y se va a extinguir. Entonces, siempre uno debe hacer una cosecha sustentable, sacar solamente algunos individuos de la población, dejar siempre para que eso se siga reproduciendo y se pueda mantener en el tiempo. A eso se le llama cosecha sustentable. Algunas de las especies que yo mostré hoy día en esta clase se pueden cultivar y uno las puede tener en la casa y uno puede hacer cultivos de eso y puede tener una provisión continua, ¿no es cierto?, de estas cosas para comer. Entonces, ojo con el consumo indiscriminado, la cosecha indiscriminada, porque puede llevar a la extinción de estas especies. ¿Ya? Entonces, es muy importante siempre tener en consideración, por ejemplo, las especies que tienen problemas de conservación, tratar de evitarla, ya no consumirla, o tratar de estudiar y averiguar maneras de propagarla, que hay gente que está haciendo, hay gente que tiene, por ejemplo, viveros de copihue, y yo puedo tener mi planta de copihue en la casa comprada desde un vivero, ¿cierto? No robada del cerro, sacada del cerro y trasplantada, sino que comprada en un vivero. Hay viveros autorizados para producir copihue, y entonces a partir de eso, yo puedo tener en mi casa después, cuando la planta de copihue sea más grande, frutos y flores para consumo en la casa, ¿cierto? En vez de ir al cerro y sacarlos de ahí, ¿ya? Así que eso, los invito a probar estas cosas. Muy importante colectarlas de manera sustentable, de manera responsable. También mejorar nuestro conocimiento botánico para poder identificar las especies. Y para terminar el almuerzo, siempre hay gente que le gusta, ¿no es cierto?, terminar el almuerzo con un tecito o un café, pero como estamos hablando de plantas nativas, los voy a invitar a tomarse un té de culén, Othologium glandulosum, el culén, que se puede hacer con las hojas del culén, un té muy delicado, de sabor muy agradable, o a la gente que le gusta el café, las semillas del espino, este arbusto espinoso que es nativo de Chile, que produce unas flores amarillas, típico de la zona central de lugares degradados que tienen ganado, qué sé yo. Podemos encontrar estas legumbres así grandotas negras. Adentro están las semillas se pueden tostar y se pueden moler y se puede hacer un café con el espino. Entonces los invito, ¿no es cierto?, a cerrar esta comida de hoy con el culén y el espino como un té y un café, ¿ya? Por último, si quieren aprender más sobre este tema, hay un libro que es de Sebastián Cordero, Lucía Bello y Francisca Gálvez, que se llama Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo. Es una guía de campo editada por la Corma. La pueden encontrar en internet, en el sitio de la Corma o en otros lugares, o pueden tratar de ubicar a alguno de los autores y pedirles más información al respecto. Los invito a leer, a seguir aprendiendo, y nos vamos a ver una próxima clase donde vamos a hablar de plantas medicinales, plantas chilenas que tienen usos medicinales. Hay algunas que probablemente ya van a conocer y a lo mejor algunas otras que no. Y bueno, con eso nos despedimos. Saludos a todos y todas y nos vemos una próxima clase. Hasta la próxima.